Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios en esta mañana 30 de junio. Ya el último día de este sexto mes del año, entrando ya a los últimos 4 meses, a los últimos 6 meses del año 2026. Le damos gracias a Dios porque hasta este momento nos ha mantenido y nos ha cuidado y nos ha dado la oportunidad de vivir y ser sus hijos. Quiero comenzar en esta mañana leyendo en el matinal en los lugares celestiales para el día 30 de junio. En los lugares celestiales para el día 30 de junio. El misterio, perdón, algo pasó aquí. Déjenme cambiar esto. Ahora sí. La presencia permanente de Cristo en los lugares celestiales, 30 de junio, la presencia permanente de Cristo. Dice así: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Tenemos toda exhortación de que si entregamos diariamente nuestra voluntad a Dios, se cumplirá la promesa. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Cada revelación de la gracia de Cristo en nuestro favor es para nosotros. Debemos revelar su gracia en nuestras vidas, en pensamiento, palabra y hechos. Debemos representar la misericordia, el amor y el poder de Cristo, el poder que Él nos ha dado. Si no fuera por el poder recibido mediante Cristo, no tendríamos fuerza, pero Cristo tiene todo poder. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está nuestro poder, nuestro consuelo. Por nosotros mismos no tenemos fuerza, pero Él dice: estoy con vosotros todos los días, ayudándoos a cumplir con vuestros deberes, guiándoos, confortándoos, santificándoos y sosteniéndoos, dándoos éxito en hablar palabras que llamen la atención de otros hacia Cristo y despierten en sus mentes el deseo de entender la esperanza y el significado de la verdad, volviéndolos de las tinieblas a la luz y del poder del pecado a Dios. Es un pensamiento maravilloso el que el ser humano pueda hablar la palabra de Dios en sencillas palabras de consuelo y ánimo. Dios usará los instrumentos más humildes para sembrar las semillas de la verdad, las cuales brotarán y darán fruto, porque aquellos en cuyo corazón fueron sembradas necesitan ayuda. Una palabra bondadosa, un pensamiento bondadoso, hechos efectivos por aquel que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros hagamos a diario debe representar o debe dar a entender al mundo que creemos verdaderamente que Cristo estará con nosotros. Yo debo de comportarme como cristiano que tengo la fe en que Cristo no nos abandona, en que Cristo va a estar con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso nosotros debemos diariamente comportarnos como verdaderos cristianos que creemos en eso. Y que Dios nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar el estudio de esta mañana.
Nuestro Padre Celestial, nuevamente venimos ante ti para pedirte, primeramente, que estés con nosotros como lo has prometido. También para pedirte perdón por nuestros pecados. Y para pedirte que te encuentres con nosotros en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, que has prometido para todos aquellos que te aman y te buscan. Ayúdanos a entender la lección de esta mañana, que nuestra mente y nuestros corazones se limpien de todo mal, para que tu voluntad y tu palabra rompa todo lo que tenga que romper, para que nosotros seamos verdaderamente hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una lección que comenzamos este nuevo trimestre, Caminando con Jesús, basado en el libro Camino a Cristo. Estamos en la primera lección, en el amor de Dios por el hombre. Bienvenida, hermana Ashley Cona, conocida como Fanny. La lección número 1, el amor de Dios por el hombre. El domingo estudiamos acerca de Dios es amor. El amor de Dios es eterno. Dios tardo para la ira, grande en misericordia, piadoso, justo, pero que no dará por inocente al culpable, no dará por inocente a aquel que quiera hacer su voluntad propia en vez de hacer la voluntad de Dios, aquel que, aunque conoce la verdad, vive una vida apartado de la verdad. El lunes estudiamos ayer acerca de la misión de Cristo, además de Cristo venir a salvar al hombre, para liberar al hombre físicamente de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. También nos vino a limpiar la mente espiritual, nos vino a limpiar el espíritu, nos vino a limpiar de la enfermedad del pecado, nos vino a liberar de la cautividad del pecado. Pero también vino a llamar al pecado por su nombre, también vino a limpiar físicamente su iglesia, a sacar toda la inmundicia, a sacar todas las costumbres mundanas, a sacar toda teoría, toda práctica, toda tradición, costumbre mundana tiene que estar fuera de la iglesia. En la iglesia, en el pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios, no debe haber nada que aparente que nosotros tenemos tradiciones, costumbres mundanas en nuestro medio. Y Cristo vino a limpiar eso cuando purificó el templo de toda esa inmundicia, de toda esa calamidades y vanidades que existían en ese tiempo en el templo de Dios. Vamos al libro de Isaías primero. Vamos a buscar Isaías para contestar la primera pregunta de este día. Porque la primera pregunta dice: ¿qué pesada carga llevó nuestro Salvador durante su vida? Y el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7, un pasaje bien conocido, nos presenta la pesada carga que yo puse sobre Cristo. Porque Cristo llevó esta pesada carga por mí. Dice así, Isaías 53, 5 al 7 dice: mas él, Cristo, herido fue por nuestras transgresiones, por mis transgresiones, molido por mis pecados, el castigo mío, o de mi paz, fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. ¿Cuál fue la pesada carga de Cristo? Mis transgresiones, mis pecados, mi castigo. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Yo me descarrié, yo fui como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado mío, o de todos nosotros, pero mío específicamente. Y ahora fíjense lo que le causó mi pecado a Cristo. Angustiado él, Cristo, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál pesada carga cargó Cristo? Por amor. Cargó la pesada carga de mis pecados.
de mis transgresiones y mi castigo. El castigo que yo merecía lo tomó Él. El castigo que yo merecía por mi pecado lo cargó Él. Vamos al libro de Lucas 2, 48 y 49. Lucas 2, 48 y 49. Cristo se había extraviado, 12 años, habían ido al templo, y Cristo a la primera vez que fue al templo, porque acuérdense, en el tiempo de Jesús solamente hasta los 12 años los niños varones se les permitía ir al templo y entrar al templo. Y Cristo se había extraviado por 3 días, porque se había metido de lleno en el templo, lo que significaba el templo, y estaba Cristo allí hablando con los sacerdotes, con los fariseos, los escribas, y los había asombrado la sabiduría que Cristo tenía de la palabra de Dios, porque su madre se había encargado de educarlo, como había dicho el profeta Moisés, el deber de los padres, de que los niños se aprendieran todas las leyes de Dios, todo lo que los profetas, Pentateuco, todo había escrito. Se tenían que saber eso. A los 12 años tenían que tener el conocimiento completo del Dios, el Dios que ellos decían adorar. Y Cristo nunca fue a las escuelas de los fariseos, de los escribas, y tenía más conocimiento que ellos. Y cuando encuentran a Cristo, dice el versículo 48 de Lucas 2, y cuando le vieron se asombraron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Una carga pesada, la salvación. ¿Cuál era el negocio del padre y el hijo? El negocio que el padre y el hijo tenían en común. Ese negocio que el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen en común, que están trabajando todo el tiempo en el negocio, es de salvar las almas. Y Cristo está siempre, cuando estuvo en la tierra, Cristo estuvo siempre haciendo la voluntad del Padre, siempre estuvo en los negocios de su Padre. Dice que Cristo dice a la madre: ¿no entiendes lo que yo vine a hacer a la tierra? Me has enseñado. Fíjense, la madre de Jesús, María, le enseñó a él y creía en cierto punto que él era el Mesías, que fue enviado por Dios. El Espíritu Santo, el ángel Gabriel le dijo: este es hijo de Dios. Pero no entendía plenamente la misión de Cristo. Tenía la misma creencia que tenían los demás judíos, que su hijo iba a agarrar a sus enemigos romanos y lo iba a echar al mar y se iba a sentar en el trono de David. Ese no era el negocio del Padre. El negocio del Padre era que Cristo venía ¿a qué? A tener una pesada carga, a tomar mis pecados, mis transgresiones, mi castigo, Él tomándolo y Él haciendo los negocios de su Padre en esta tierra. Por eso Cristo le dice: yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y tienes que entender eso. Yo vine a hacer una labor que es el negocio de mi Padre, no el de nadie más, ni el tuyo, ni el mío, sino el de mi Padre. Bienvenida, hermana Lilian. Dice aquí, estamos estudiando la lección primera, caminando con Jesús, el amor de Dios por el hombre. Estamos en el día miércoles, una vida de abnegación. Esta lección es la lección de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Se puede encontrar en la página de la iglesia. Dice, acabamos de contestar qué pesada carga llevó nuestro Salvador durante su vida: mis pecados, mis transgresiones, mi castigo y la salvación del hombre, el negocio del Padre. Jesús llevaba el peso aterrador de la responsabilidad por la salvación de los hombres. Él sabía que a menos que hubiera un cambio radical en los principios y propósitos de la especie humana, todo se perdería. Un cambio radical. Tiene que haber un cambio radical en mi persona. Empezando por mí, empezando por su pueblo.
Dios quiere que haya un cambio radical en su pueblo, que su pueblo haga su voluntad, para que el mundo vea que hay un pueblo verdadero aquí. Tal era la carga de su alma y nadie podía apreciar el peso que descansaba sobre él. En la niñez, en la juventud y en la edad viril, anduvo solo de compañía humana. Pero estaban los discípulos, sí, pero acuérdense, mientras Cristo estuvo en la tierra, todo el que lo seguía a él, todo el que se maravillaba de él, creía en que él era un rey literal que iba a sentarse en el trono. Así que en los negocios que Cristo vino a hacer de su Padre, anduvo un camino en soledad de compañeros humanos físicos. Sin embargo, era estar en el cielo, hallarse en su presencia. Cristo no estaba solo espiritualmente porque siempre estaba rodeado ¿de qué? De la voluntad de su Padre, de la gracia, de la misericordia, de los ángeles, del Espíritu Santo. Día tras día hacía frente a pruebas y tentaciones. Día tras día se hallaba en contacto con el mal y presenciaba su poder sobre aquellos a quienes él trataba de bendecir y salvar. Sin embargo, no desmayaba ni se desalentaba. Día tras día, ¿qué vemos? Día tras día vemos egoísmo, vemos envidia, vemos sufrimiento, vemos dolor a nuestro alrededor. Ahora mismo esto que está ocurriendo alrededor del mundo, no solo en Venezuela, en Japón, en Filipinas, en muchos lugares que ha estado temblando, en California. Y lo que vemos es necesidad. Lo que vemos es sufrimiento. Lo que vemos es angustia. Y lo que vemos es acusaciones al mundo entero. Condenación, no que son causados, no que no son causados, no. Oiga, Cristo dijo que iba a venir terremotos, sean causados o no, ya Cristo lo dijo. Debemos creer que estos terremotos están pasando porque Cristo dijo que al final del tiempo iban a ocurrir. Y que habría muerte, que habría sufrimiento, que habría desesperación, que habría todo tipo de maldad en este mundo. Y Cristo lo vivió en persona propia, pero Cristo no desmayó en lo que Él vino a hacer, en su misión, en los negocios de su Padre, que era salvarte a ti y a mí. En todo ponía sus deseos en estricta conformidad con su misión. Glorificaba su vida subordinando todo en ella a la voluntad de su Padre. Acuérdense que Cristo aquí en la tierra, todo lo que hizo desde que nació hasta que en la cruz del Calvario dijo consumado, Él lo hizo como hombre. Y como hombre, Cristo se tenía que sustentar a través de su Padre como hombre, no como Dios. Como Dios no tenía padre ni madre. Como hombre, la madre terrenal era María y el Padre era el celestial, el Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo fue engendrado en María por el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que Cristo hacía la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo lo guiaba diariamente, ungido. Cuando Cristo fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando en la niñez su madre encontrólo en la escuela de los rabinos, dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Él contestó, y su respuesta es la nota discordante de la obra de toda su vida. ¿Cuál es la respuesta? Cristo a los 12 años le dijo a su madre: de aquí en adelante, de este momento en adelante, yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Mamá, yo te amo. Mamá, yo te respeto. Pero yo quiero que entiendas una cosa. De ahora en adelante, le está diciendo Jesús a María, de este momento en adelante, ya tú me educaste, tú me enseñaste la palabra de Dios,
tú me has instruido cabalmente en la que dice la palabra de Dios, pero yo quiero que tú entiendas que de ahora en adelante yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo voy a estar en los negocios de mi Padre, dice Jesús. No dejó de trabajar en la carpintería de su Padre. No. Jesús estuvo en la carpintería de su Padre hasta que comenzó su ministerio. Pero, además de estar en los negocios, en la carpintería de su Padre Celestial, la prioridad de Cristo eran los negocios de su Padre Celestial. La suya fue una vida de constante abnegación. Él no tenía hogar en este mundo, excepto el que la bondad de sus amigos le proveía como viajero. Cristo no vino a tener casa. Cristo no vino a formar familia. Cristo no vino a tener carro, a tener riqueza. No, Cristo vino ¿a qué? A los negocios de su Padre Celestial. Vino a vivir en favor nuestro la vida de los más pobres y a andar y a trabajar entre los menesterosos y los que sufrían. No fue reconocido ni honrado mientras estaba entre la gente por la cual había hecho tanto. Obreros Evangélicos, página 42 y 43. ¿En qué negocios estamos nosotros? Verdaderamente, como pueblo de Dios, ¿en qué negocios estamos nosotros? Porque el pueblo de Dios en esta nos hemos acostumbrado a creer que solamente debemos estar en los negocios de nuestro Padre el sábado, que es el único día que como pueblo vamos a la iglesia. Durante la semana no vamos a la iglesia. Durante la semana ni siquiera a veces sacamos el tiempo, aunque se hagan reuniones bajo las redes sociales, se nos hace difícil sacar ese tiempo, esos 25, 30 minutos de escuchar la palabra de Dios, de orar, de comunión con Dios. ¿En qué negocio estamos? ¿Estamos verdaderamente como pueblo de Dios en los negocios de nuestro Padre Celestial? ¿O los negocios de este mundo nos han llenado tanto que no nos deja tiempo suficiente para estar en esos negocios del Padre Celestial? Cristo vivió aquí. Cristo pasó lo mismo que estamos pasando tú y yo, pero Él dijo, de ahora en adelante yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Vivió una vida de 12 a 30 años, vivió una vida de estar allí en la casa de su madre, en la carpintería, pero después de los 30 años se desligó completamente porque ahora tenía que comenzar una misión que proféticamente tenía que cumplirse en el año 27. Debía cumplirse en el año 27 en la era de Cristo, porque la profecía decía que ese año Cristo tenía que ser ungido como el Mesías. Y ahora Cristo como Mesías se desliga completamente de los negocios de este mundo para estar 100% en los negocios de su Padre. Cristo no nos exige a nosotros que estemos 100%. Eso es para el pastor ordenado, ungido, que está siendo pagado por nuestros diezmos. Eso el pastor tiene que estar 100% en los negocios del Padre Celestial. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener tiempo para sustentar nuestra familia, pero que eso no nos quite el número uno, que es el tiempo que debemos estar en comunión en los negocios del Padre Celestial. Tenemos que tener una vida balanceada y no acusar a aquellos que están buscando el sustento de su familia, porque eso es bíblico. Buscar el sustento de la familia para que la familia pueda tener comida, pueda tener casa, pueda ser sustentada con lo necesario, no en una abundancia que yo vuelva un ídolo, mi trabajo, la riqueza, no, lo necesario. Pero que eso no nos quite el tiempo de la comunión con Dios. La comunión con Dios debe ser número uno. Pregúntame, ¿qué nos enseña el abundante flujo del amor de Dios sobre nuestro Padre Celestial?
Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Vamos a leer un pasaje que no deberíamos ni siquiera dudar. Un pasaje que la gente lo ha utilizado para malinterpretar la voluntad de Dios, para denigrar a ese Cristo que vino a la tierra, para decir que tuvo un principio. Nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito ya con el lenguaje de un Dios humano, con el lenguaje de Cristo como hijo, ya nacido en la tierra. Cuando en la Biblia de Mateo en adelante se habla de hijo de Dios, se está hablando de ya el que vino a la tierra, no del que estaba en el cielo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se menciona a la segunda persona de la deidad como hijo. De hecho, en Isaías dice que vendrá un niño y nacerá un niño, y uno de los nombres de ese niño es Padre Eterno. Ese niño que vino a la tierra, que Isaías dijo que vendría, uno de los nombres es Padre Eterno. O sea, Cristo vino a la tierra como hijo de Dios, pero su nombre es Padre Eterno. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué unigénito? Porque nadie en esta tierra ha nacido en la manera que Cristo fue engendrado. Utilizó una mujer humana para que obtuviera la naturaleza de los descendientes de Abraham. ¿Okay? María es la naturaleza de los descendientes de Abraham según el libro de Hebreos. Pero nadie en esta tierra ha nacido y ha sido engendrado por el Espíritu Santo, unigénito, único, que fue engendrado en la forma que Cristo fue engendrado. Para que todo aquel que crea en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se refleja en la acción de tomar la naturaleza humana para sufrir como nosotros sufrimos, para poder vivir como nosotros debemos vivir, para poder tener el derecho de salvarnos. Cristo vino a la tierra para vivir como tú y yo hemos vivido, pero para sufrir como tú y yo hemos sufrido, y nos enseñó la manera en que nosotros debemos vivir. Eso es el amor de Dios, que no vamos a entender. Yo puedo explicarle a ustedes aquí muchas cosas y yo no lo entiendo. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo solamente puedo ver en Cristo Jesús, en la encarnación de Dios en Cristo Jesús, yo puedo ver el amor de Dios. Comprenderlo, no. Puedo ver en lo que Cristo sufrió, en lo que Él pasó por salvarme a mí. Ahí yo veo el amor de Dios. Comprenderlo, nunca. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Y lo hemos dicho, nadie, aun los ángeles, el universo entero, puede comprender que Dios haya amado tanto a un hombre pecador como yo, que tomara la naturaleza pecaminosa con el riesgo de separarse para siempre de aquel que lo envió para salvar a un pecador como él. Nadie puede comprender eso. El cielo se maravilla ante eso. Dice primera de Juan 4, versículos 9 y 10 lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para conmigo. Usemos el concepto personal. En eso se mostró el amor de Dios para conmigo, en que Dios envió a su Hijo único, unigénito al mundo, para que yo viva por Él. Para que yo viva por Él.
10. En esto consiste el amor. No en que yo haya amado a Dios. No, el amor no consiste en que yo haya amado a Dios. Que eso no consiste el amor. Sino en que Él me amó a mí primero, y porque me amó, envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación para mis pecados. O sea, Dios amó tanto al pecador, no al pecado. Dios amó tanto a aquel que se dice ser mujer aunque nació hombre. Dios amó tanto a esa persona que aún dio a su vida por esa persona que se dice ser mujer aunque nació hombre. Porque Dios ama a todo el mundo. A todo el mundo Dios ama. Dios no ama la vida de ese que dice ser mujer aunque nació hombre. Y Dios vino a morir por todos. Por todos. Pero acuérdense, solamente el que acepta el plan de salvación en la forma de Cristo Jesús, guardando sus mandamientos por amor a lo que hizo por mí, solamente esos son los que reciben la salvación. Y mucha gente encuentra esto injusto. Mucha gente encuentra esto injusto. En que Dios haga acepción de personas. Porque acuérdense, en la cruz no hay excepción de personas. Murió por todos. Pero en el santuario, intercediendo solamente por aquellos que vamos a Él al santuario. Que lo aceptamos como intercesor. Que lo aceptamos como verdadero intercesor. Por eso intercede Jesús. Por eso es que tenemos que entender el santuario. Porque los pecados que entraban al santuario eran únicamente aquellos pecados que llevaba a la gente al santuario. Los que no llevaban el pecado al santuario y tenían el pecado en ellos, el día de expiación, esos pecados no eran limpiados, se quedaban con la persona. La última cita que vamos a leer en esta mañana se encuentra en el Camino a Cristo, página 13 y 14. Esta lección de esta semana está basada en el primer capítulo del libro Camino a Cristo que estamos leyendo también y que nosotros ponemos en nuestro grupo de WhatsApp diariamente. Todas las mañanas en nuestro grupo de WhatsApp ponemos la lectura adicional para el día. Y ahí está. Y estamos estudiando el primer capítulo del Camino a Cristo, el libro que estaremos estudiando durante todo este trimestre. Dice así: pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No. Porque de tal manera amó, pasado, Dios al mundo, que dio a su Hijo único, el único que nació engendrado por el Espíritu Santo, el único que no hubo hombre humano que tuvo que ver con el engendramiento en María, el único en este mundo. Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Pero espérate un momento, Ramón. Zacarías, la mujer era estéril, y ellos tuvieron un hijo por el Espíritu Santo. Sí, pero espérate un momento. Para que Ana y Zacarías pudieran tener un hijo, para que Zacarías y su esposa pudieran tener un hijo, tuvieron que tener relaciones sexuales entre ellos. Y fue engendrado por la relación sexual que tuvieron ellos. Isaac fue engendrado por la relación sexual que tuvo Abraham y Sara. Pero en Cristo, María y José no tuvieron relación sexual para que ella fuera engendrada. Porque el ángel Gabriel dice: el
Espíritu Santo vendrá y pondrá la semilla en tu vientre. Y tú serás engendrada por el Espíritu Santo. Por eso es que Él es el único que fue engendrado de esa forma. No es el único que fue engendrado allá en la eternidad, no. El único que fue engendrado en la tierra de esa forma. En la eternidad no, porque porque Cristo según Isaías es Padre eterno. Dice, Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. 2 Corintios 5:19. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Camino a Cristo, página 13 y 14. Cuando Cristo entra a Getsemaní, esa última noche, antes de ser entregado. Desde ese momento que Cristo entra en Getsemaní el jueves en la noche, ya Dios estaba sufriendo el castigo de mi pecado y de tu pecado. Desde ese momento que Cristo estuvo agonizando tanto que botó sangre en su sudor, desde ese momento que Satanás lo estuvo maltratando, humillando, desde ese momento que Cristo ya se levanta, cuando el ángel del Señor viene a conciliarlo porque sus discípulos estaban dormidos, y el ángel del Señor le dice, mira, tienes que hacer esto, porque si no lo haces, Ramón Ayala no tiene medio de salvación. Porque si no lo hace, nadie en esta tierra tendrá el medio de salvación. Y Cristo decide seguir adelante con los negocios de su Padre. Cristo decide seguir adelante con la voluntad de su Padre, pero en Cristo estaban sufriendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente por una cosa. Cristo entró a Getsemaní. Cristo en Getsemaní tomó la decisión de seguir adelante a la cruz, de seguir adelante por el castigo de mi pecado. Cristo siguió adelante por una sola razón, y la razón es que nos amó a nosotros primero. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese amor? ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios para demostrarle al mundo que Dios es amor? Vamos ahora. Nuestro Padre Celestial, estamos nuevamente de rodillas ante tu presencia, solamente para darte gracias. Para darte gracias porque aunque pecadores empedernidos, llenos de maldad, llenos de engaño, de envidia, de orgullo, de vanidad, aunque nos hemos apartado de los negocios que tú nos has dejado hacer, aunque con nuestra actitud te hemos abandonado, aunque hemos puesto en primer lugar los negocios de este mundo, tú nos amas. Y nos amaste primero al darte completamente en la forma de Cristo para mi salvación, para nuestra salvación. Por eso te agradecemos tanto y no tenemos palabras para poder decir gracias. Y por eso en este momento nos entregamos a ti y abrimos nuestro corazón para pedirte perdón y para que nos ayudes a seguir hacia adelante en los negocios tuyos y que no dejemos que nada en esta tierra nos quite el estar en tus negocios. Te pido en esta mañana que tú nos acompañes en este día, que todo lo que hagamos en este día, todo lo que haga la hermana Ashley Conia y Lilian Ayala y aquellos que estén viendo, que todo lo que hagamos en este día sea únicamente
para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Que nos ayudes a triunfar, a vencer en todas las tentaciones del maligno que vengan hacia nuestra persona y que podamos ser luz en las tinieblas. Seguimos orando por los que sufren, por estas desastres que han ocurrido en diferentes partes del mundo. Que podamos entender que este es un llamado a que nos volvamos a ti, el único Dios verdadero y que tienes el control sobre todas las cosas. Nuevamente te pedimos que nos acompañes en este día. Y todo esto te lo rogamos en el único que tiene derecho a interceder por nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un buen día, que el Señor los acompañe, que tengan un día agradable, glorioso ante la presencia de Dios. Y acuérdate, todavía los brazos del Padre Celestial están abiertos, todavía Cristo está deseoso, con llanto, pidiéndote: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.